gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí, pero a la vez es como temor y temblor de lo que quiero compartir hoy. Personalmente, esto es algo que Dios ha estado hablando y tratando en mi vida y espero que sea de bendición y que aporte de la misma manera que lo está haciendo para mí. Se acopla esto un poquito. Vale, el primer punto es el título, que de lo que voy a hablar hoy es pagar el precio. Ya de momento, quizá solamente por el título nos puede como incomodar así en la silla, pues porque no siempre es fácil, no siempre gusta, no siempre es cómodo. Pero creo que lo que tengo que compartir es necesario, por lo menos yo misma, aprenderlo primeramente y segundo lugar, pues que lo podamos escuchar y poner en práctica esto. Para empezar, quisiera tratar lo que es el valor de algo, el valor de las cosas. Buscando un poco ponerlo con palabras, la definición siguiente es esta. El valor de las cosas es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar o deleite. Para cada persona, al fin y al cabo, entonces esto conlleva que una misma cosa para cada persona va a tener distinto valor. Pues no siempre va a estar relacionado directamente con el coste real de lo que eso es, de ese producto. Para ello, imaginaos un botellín de agua. Tenemos dos posibles circunstancias. Imaginaos que estamos caminando, tipo excursión, un día en el campo, o varios días, vamos a prolongarlo, en el que hace mucho calor, estás polvoriento, estás cansado y no tienes ni una pizca de agua. En ese momento, si sigues caminando y ya después de muchas horas en las que estás sediento y cansado, por fin llegas a un pueblo y encuentras un lugar donde comprar agua, pues seguramente si te piden 3, 5 euros por un botellín, al final es que, mira, tengo tanta sed que es que lo pago. En ese momento, el valor de este botellín está costando los 3 o 5 euros que te están pidiendo por ello. Pero, sin embargo, y para los que somos de aquí de Burgos, la verdad es que el agua de Burgos está muy buena. Tú puedes abrir directamente el grifo, beber sin problema y es un agua buena. Imaginaos que en vez de estar por el campo caminando, estáis por el Espolón, o una de las calles o uno de los parques de aquí de Burgos y tienes un poquito de sed y decides entrar a una cafetería a comprar un botellín de agua. Y la persona que está ahí pues te dice, cuesta 3 euros, 5. Seguramente, no sé vosotros, pero por lo menos mi primera reacción sería como diciendo, ¡oh, pero qué timo! O sea, 5 euros por un botellín de agua así. Cuando realmente quizá justo enfrente de la cafetería tengo una fuente que solamente es presionar, es algo gratis y me da agua fresca. ¿Por qué entonces en ese momento, bajo esas circunstancias, no estoy dispuesta a pagar ese precio? Porque considero que no lo vale, porque tengo otras opciones quizá más accesibles de manera gratuita y que simplemente lo tengo ahí. Entonces, aquí es donde quiero enfocar que el valor del botellín es el mismo, pero el valor varía bajo la circunstancia o según la circunstancia en la que esté en esos momentos. La necesidad de algo te hace estar o no dispuesto a pagar ese precio. Entonces, al final, analizamos y vemos que a la hora de tomar nuestras decisiones del día a día, por lo menos yo constantemente estoy sopesando, ¿merece la pena o no merece la pena? En base a eso, ¿lo compras o no lo compras? En base a eso decides si pagas el precio por eso o no lo pagas. El enfoque está en estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, reconozco que hay veces, desgraciadamente todavía más de las que yo quisiera, pero hay veces que todavía me cuesta pagar el precio de vivir una vida fundamentada en la fe en Cristo. Y lo reconozco, y lo reconozco delante de vosotros porque esto es algo que Dios está mostrando y sacando a relucir en mi vida, porque es algo que quiere tratar en ello. Entonces, ¿por qué el valor de esa necesidad, o el valor que está fundamentado en la necesidad,
que Dios tiene en mi vida, no siempre lo considero lo suficientemente valioso como para realmente hacer el sacrificio que es pagar ese precio. Al final lo asemejo a esta circunstancia en la que hay momentos en mi vida que puedo considerar a Dios como esa fuente que la tengo ahí, que es gratis, simplemente es una fuente de bendiciones de Dios, y apretamos y queremos que las bendiciones de Dios simplemente salgan, y no estamos valorando, no estamos considerando lo fundamental que es el agua en mi vida. Porque quizá en ese momento lo estoy sopesando y estoy valorando que no es lo suficientemente valioso. Pero ahora bien, cuando lo estoy pasando mal o estamos en necesidad o realmente tenemos esa necesidad de Dios, hay que si estamos dispuestos a pagar el precio. Y me doy cuenta de que pensamos, o voy a hablar en primera persona, de que pienso que muchas veces mi vida realmente es como si estuviera paseando por una de las calles, por el Espolón, por aquí, cuando lo que más se asemeja a la verdad y la realidad es que mi vida consiste en un caminar por un camino polvoriento donde hace mucho calor, donde es agotador, donde te desgastas y tienes sed. Realmente nuestra vida se asemeja más a esa situación en vez de estar paseando cómodamente por una de las calles de Burgos. Entonces, yo analizo y digo, realmente Dios no es algo o alguien de quien puedo prescindir, de lo que me puedo permitir el lujo de decir, bueno, como no realmente lo necesito ahora, pues no estoy dispuesta a pagar ese precio ahora, solamente lo estaré cuando esté bajo unas circunstancias en las que realmente lo necesite y así haré. No es algo de lo que pueda prescindir, sino es una necesidad. Y esta es mi realidad, esta es nuestra realidad. Entonces, ¿por qué no valoro a Dios como la valoraría el agua en una circunstancia extrema en la que estoy cansada, sedienta, polvorienta? ¿Por qué entonces no estoy dispuesta a pagar el precio por Dios como lo estaría dispuesta a pagar por un botellín de agua cuando sí estoy bajo esas circunstancias? ¿He perdido el valor de Dios o es que nunca estuvo allí, nunca conocí el verdadero valor de Dios? ¿Y quién se atreve a decir que de verdad está pagando el precio que supone seguir a Jesús? ¿Quién de nosotros está totalmente seguro de que estás pagando, de que estoy pagando el precio que significa seguir a Jesús? Si nunca te han dicho, nunca has escuchado, nunca has leído en la palabra de Dios qué es eso de pagar el precio, qué es lo que significa, he seleccionado algunos versículos, pero hay muchísimos más. Básicamente me he centrado de los evangelios y luego leeré algunos pasajes de Romanos. Pero en Mateo 6, 19, 21 o Lucas 12, 32, 34 está hablando de no hacerse tesoros en la tierra. Eso es pagar el precio, decidir no hacerte tesoros en la tierra. En Mateo 6, 24, Lucas 6, 16 y 13 dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Eso es pagar el precio, tener que decidir. En Mateo 7, 13, 14 y Lucas 13, 24 está hablando de esforzaos por entrar por la puerta estrecha, esforzaos. Eso es pagar el precio. En Mateo 8, 18, 22 o Lucas 9, 57, 62 está hablando que dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Si quiero seguir a Cristo, este mismo versículo también es una enseñanza para mí. ¿A qué me estoy aferrando? Esto es pagar el precio. En Mateo 10, 22 está hablando que si seréis aborrecidos, seréis odiados por el mundo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por el mundo? Esto es pagar el precio. Mateo 10, 32, 33 o Lucas 11, 8, 9 dice, confesarle delante de los hombres. Esto es pagar el precio. Tener la firmeza de declararle y reconocerle delante de los hombres, porque así Cristo te reconocerá también ante el Padre.
En Mateo 10, 37, 39 o Lucas 12, 49, 53 dice: el que ama cualquier cosa más que a mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es pagar el precio. Mateo 18, 8, 9 o Marcos 9, 42, 48 o Lucas 17, 1, 2. En todos estos pasajes está hablando que si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como cojo o como manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. Esto es pagar el precio. Mateo 19, 21 o en Marcos 9, 42, 48, Lucas 18, 18, 30 está hablando de que si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y Jesús dice: ven y sígueme, cuando está hablando con el joven rico. En Lucas 12, 48, pagar el precio significa que a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. A quien se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. Rendiremos cuentas de aquello que hemos recibido. Lucas 14, 26, 27 y el versículo 33 está hablando que si alguno viene a mí y no aborrece todo, está hablando de padre, de madre, hijos, etcétera, etcétera. Pero la conclusión es: si no aborreces todo de tu vida, no puedes ser mi discípulo. Lucas 17, 7 y 10 dice: ser un siervo inútil, y lo que debía de hacer simplemente hice lo que me tocaba hacer. Pagar el precio en Lucas 17, 33 nos enseña que es estar dispuesto a perder la vida. En Juan 8, 31, pagar el precio significa que si permaneces en su palabra, en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra, eso es pagar el precio. Juan 15, 18, 19 dice: aborreced, odiad al mundo, el mundo os ha de odiar a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque ama lo suyo. Pero no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo para que el mundo os aborreciera. Si yo no estoy dispuesta a ser odiada por este mundo, quiere decir que no estoy dispuesta a pagar el precio. Y de estos hay muchos otros pasajes más que nos enseñan de qué significa pagar el precio. Y cuesta escuchar estas palabras porque creemos que el Evangelio es simplemente palabras bonitas y decoradas, pero no, esta es la realidad del Evangelio. No estaríamos predicando un Evangelio verdadero si no damos toda la perspectiva de ello. En Romanos 6, 21 habla de cosas... Perdón. Dice, de cosas que nos avergüenzan, cosas del pasado. Y dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y yo me pregunto, ¿hay cosas en mi vida de las que me avergüenzo? En Romanos 7, 15, 16 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Hay cosas de verdad en mi vida que aborrezco, que detesto? ¿Hay cosas de mi día a día que de verdad me causa un rechazo absoluto? Es decir, no puedo con ello, no puedo tener esto en mi vida. ¿Hay esas cosas? En Romanos 8:13 está hablando que... porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo me pregunto, ¿vivo todavía en la carne? ¿O vivo y busco vivir en el Espíritu? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero dice: no os amoldéis a este mundo. Y en Colosenses 3, del 1 al 17, voy a dar como la pincelada general del pasaje.
Comienza en el versículo 1 diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en el versículo 5 dice, literalmente, y esto es que no hay mucho más margen a interpretar, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar una lista de cosas que si nunca lo has conocido, si nunca lo has leído en la palabra, te está explicando a qué cosas tenemos que hacer morir en nuestra vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y sigue enumerando la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En el 12 está diciendo, vestíos como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios. Entonces el Evangelio realmente nos enseña a hacer morir cosas de nuestra vida y vestirnos. Yo no sé, seguramente yo creo que la mayoría de todos nos hemos vestido solos esta mañana. Requiere una actitud de vestirte. Y eso es esta dualidad, o sea, hacer morir te va a costar hacer morir cosas en tu vida. Y vestirte también te va a costar, porque ¿de qué nos vestimos? Y en el versículo 12 nos enseña, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos los unos a los otros. Esto nos va a costar también. No nos sale fácil así de primeras. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por tanto, esforzaos, pero no podemos hacerlo solos. En Romanos 3, 23, 27, Pablo nos enseña que dice, por cuanto todos pecaron y estos, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron, todos pecamos, pero somos restituidos por la gracia y misericordia de Dios. A quien Dios puso, está hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios es justo y a la vez es el que justifica por medio de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De qué vamos a presumir? ¿Dónde está esa jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por qué? ¿Por cuál? ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Porque yo lo he hecho por mis propios méritos? No, sino por la ley de la fe. Y aquí nos encontramos una vez más en estas aparentes dualidades que solamente en Dios se cumplen a la vez. Y es que la palabra nos enseña que nos tenemos que esforzar, pagar ese precio y a la vez
nos enseña a que no podemos hacerlo por nosotros mismos. A la vez nos enseña a decir, no puedo, estoy perdida, no sé hacerlo. Entonces, esfuérzate en no amar al mundo, a amar las cosas que el mundo te ofrece. Toma tu cruz y sigue a Jesús, pues mayor recompensa hay en el cielo, la vida eterna. Y ese es el punto de partida por la fe en la esperanza en esa vida eterna, merece la pena pagar el precio. Merece la pena un sacrificio temporal de aquí y ahora por ganar la recompensa eterna. Y con esto quisiera proyectar una diapositiva, no sé, vale. Imaginaos una balanza de esas antiguas, de las que a veces también son símbolo de representación de la justicia. Imagina que esas balanzas, bueno, si lo sabes, tienen como distintos pesos y según pongas en un lado o en otro de la balanza puede estar equilibrada o lo suyo, ¿no? Sería que estuviera así. En esos pesos o en esas... Sí, pesos que muestran que están iguales las dos partes. Pero ahora quiero que toméis una de estas balanzas y la imaginéis con uno de los platos, con uno de los pesos totalmente abajo. Más abajo no se puede estar, o sea, literalmente uno está abajo y el otro arriba. ¿Qué vamos a poner aquí? Lo que más pesa, vamos a considerar lo que es lo que más me vale. El valor el mayor valor que tengo sobre lo que estoy... poniendo en esa balanza. Entonces, pesa mucho, vale mucho, ¿vale? Entendámoslo así. En cuanto a tomar una decisión, solo tengo que ver qué considero más valioso. Y aquello que es más valioso, voy a decidir por ello, ¿vale? Entonces, el problema es que a veces tomamos a Dios como una de esas pesas y jugamos a ponerlo a un lado o al otro de la balanza. Jugamos a equilibrar esa balanza según nos convenga. O en un momento lo pongo aquí, lo reajusto, en otro momento lo cambio, etcétera, etcétera. Y conforme consideramos, ponemos y quitamos ese peso, ese valor de Dios a nuestro libre albedrío. No estamos dispuestos a pagar el precio y es por eso, porque el valor que le damos a Dios va a ir variando de un sitio a otro. Por eso no estoy a veces dispuesta a pagar ese precio. Ese valor fluctúa, ese valor varía, ese valor lo acabamos pues devaluando. A veces puede que valga 5, en otras veces considero que vale 10 y en otras solamente 1. Quitar a Dios, al final lo que estoy haciendo es quitar a Dios su verdadero valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios es Dios. Y que por mucho que yo quiera jugar a la balanza y jugar con las diferentes pesas, Dios no deja de valer. Jamás. Jamás. Por mucho que yo quiera considerar que estoy jugando a equilibrar la balanza a mi gusto, el valor de Dios es absoluto. Y no es correcto lo que estoy haciendo, porque imaginaos, ¿sabéis cuánto pesa, cuánto vale la eternidad? Vamos a ponerlo en esta balanza. Visionad esta balanza en vuestra cabeza y poned en un lado la eternidad. ¿Sabéis cuánto pesa y cuánto vale la inmensidad, la anchura, la largura, la profundidad del amor de Dios? Imaginaos todo ese peso, todo ese valor en un lado de la balanza. Y además ahora añadid el peso, el valor de su poder, de su señorío, el peso de haber creado el universo y de todo lo que ello hay. Ponedlo en esa balanza. Añadid. Esto no llega ni a representar una milésima parte del valor de Dios. Y añadid el peso. Pesa y valora su santidad y añádela en esa balanza. Pues Él es uno, Él es único, Él es. Y nada impuro puede tocar su presencia. Pesa y valora la reverencia, el honor, la gloria que Él se merece. Que Él solo Él se merece recibir. Y es que Dios es Dios y Dios es un Dios celoso. Sí, cuesta decir esto, pero es que Dios es un Dios celoso porque Él es exclusivo. Él no comparte con su señorío. No podemos servir a dos señores.
Imaginad cuánto nos está pesando este plato de la balanza. Imaginad ahora y añadid el peso de una humanidad caída, rebelde, desobediente a Dios. Cuánto pesa la ira de Dios que por causa de toda nuestra maldad y rebelión necesitaba o existía. Parece pesado, pero encima imaginad cuánto más pesa el valor que tiene el único amor que podría contener toda esa ira y que no solamente la contuvo, sino que cargó con ella y fue fuente de su satisfacción. Imaginad esta balanza. Cristo no asumió tal sacrificio para que yo jugara a pesas en mi balanza. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale Dios? Y con todo esto, Dios no dejó de añadir valor a sí mismo. Mediante este sacrificio de Cristo, muerto y resucitado por nosotros, Dios, al igual que no sacó a su pueblo de Egipto para dejarlos abandonados en el desierto, Dios no te ha sacado de la esclavitud del pecado para dejarte divagando por ahí en un desierto espiritual. Porque Dios te sacó y como Él te sacó, Él fue el que te dio destino. Dios lo hizo para un propósito, para su propósito. ¿Por qué entonces hablamos de nuestros propósitos? ¿Acaso nos sacamos a nosotros mismos de ese Egipto? ¿Acaso yo me libré del pecado que había y me esclavizaba? Si yo no me liberé, yo no me di tampoco destino. Sin embargo, juego en las pesas de mi balanza que Cristo me sacó por la muerte y resurrección por mí y luego yo decido que es mi destino, es mi propósito. Si Dios me sacó, es su destino. Podéis imaginar lo que pesa, lo que vale el hecho de que Dios, sabiendo que somos como ovejas descarriadas, decidió no abandonarnos y dar respuesta a esto, no solamente perdonándonos, sino también acompañándonos, y nos acompaña. Puedes imaginar el peso, el valor de quién es Dios y lo que Él es, que el que decidiera habitar entre nosotros y en nosotros. ¿Cuánto vale la presencia de Dios? Valóralo. Valóralo y arrepiéntete por todas las veces que no has estado dispuesta a pagar el precio por seguirle. Cadea. Valóralo y arrepiéntete de cuántas veces no he estado dispuesta a pagar el precio que significa servir a Jesús. ¿Cuántas veces he decidido no hacerlo? Porque he devaluado el valor de Dios. Pero sin embargo, y Dios es mucho más de lo que acabo de decir, de imaginarnos esta balanza, esta pesa. Pero fijaros, solamente con esto pudiéramos ser capaces de que antes de decidir hacer, pensar, decir, actuar en nuestro día a día, y yo esto es un ejercicio que lo estoy intentando practicar, ¿no? de literalmente imaginarme esa balanza y poner a Dios en uno de los platos y decir, da igual que ponga en el otro extremo, que no se va a comparar al valor que Dios tiene. Cualquier cosa que ponga en el otro extremo de la balanza carece de valor. Y en base a eso quiero decidir. En base a eso, pagar el precio merece la pena. Porque el valor de Dios es tan profundo, tan potente, tan inamovible. O sea, es como, da igual todas las cosas que podamos imaginarnos, poner en el otro extremo de la balanza, que el peso, el valor de Dios va a ser inamovible. No va a haber nada ni nadie que empiece a comparar y a sopesar esos valores. Deja crecer en ti la semilla del arrepentimiento para que madure y produzca más amor por Dios. En este último tiempo también Dios personalmente me ha estado hablando del arrepentimiento, pero me ha estado enseñando. A veces nos es fácil decir, hablar o entender de crecer en la fe, crecer en amor,
crecer como un proceso evolutivo. Sin embargo, nunca me había planteado el punto de crecer en arrepentimiento. Y para mí esto es algo que lo he asemejado, ¿sabéis? Que me dedico a dar clases y a veces es como si en la primera clase de inglés un estudiante quisiera hablar como un nativo, sería como, o sea, un estudiante que sabe cero inglés. En la primera clase no va a salir hablando inglés como un nativo. Es un proceso. Es algo que crece, incrementa tu nivel de inglés. Esta forma de entender el arrepentimiento nos manifiesta a que cuando aceptamos la salvación de Jesús por primera vez, en ese momento estás desarrollando o es la primera semilla del arrepentimiento en tu corazón. Eso no quiere decir que lo que se manifieste sea como una persona que lleva 40 años en la fe y el grado de arrepentimiento o en las áreas en las que esta persona Dios está trabajando en esta persona no van a ser las mismas. Pero si damos el fruto de este arrepentimiento, si lo dejamos, lo permitimos que este arrepentimiento, esta semilla de fruto, va a ir produciendo más amor, primeramente hacia Dios y hacia los demás. Porque a quien mucho que se le ha perdonado, mucho ama. Entonces, deja que esta semilla de arrepentimiento crezca. En el momento en el que ahora mismo estás en tu vida, Dios ya lo sabe. Y Dios va a llevarte al arrepentimiento en el que en este momento estás preparado o Él te está preparando. Porque al fin y al cabo, por ti mismo, no podemos dejar de amar lo que el mundo nos ofrece. Por mí misma no puedo. Pero el arrepentimiento al que me llama Dios constantemente me lleva a producir más amor o a que se produzca más amor por Dios y más amor por los demás. Porque la santificación, que Dios se perfeccione en nosotros, en nuestras debilidades, que Dios se perfeccione y nos santifique, es ese proceso de llevarnos cada día a avanzar, crecer más en ese arrepentimiento que nos lleva a la fe, al amor. Y esta es la palabra que tenía con relación a pagar el precio. Es algo que va a ser a diario, constante, que no sirve que por una decisión que yo tomes dices, vale, ya he pagado el precio. Día a día tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Porque es ese el producto final que Dios me sacó de la esclavitud del pecado para que yo llegara a ser y fuera sierva de la justicia, sierva de Dios, a su servicio, a su disposición, bajo su señorío, pues Él es el Señor, el único Dios. Y Él es el primer interesado y promotor de llevarme cada día a ese arrepentimiento. Cada vez que se me va la pinza y se me va la cabeza y decido no pagar ese precio, es algo a lo que yo le tengo que arrepentir y literalmente decir, Señor, siento porque, de verdad, perdóname porque no he estado dispuesta a pagar el precio, porque todavía veo que hay áreas que aman al mundo, que no estoy aborreciendo este pecado que veo en mi vida. Dios, llévame a odiar el pecado que hay en mí. Porque esto va a producir perseverancia. Esto produce el proceso de santificación que en última instancia nos lleva a amar más a Dios y a amar más a los demás. Así que esto os comparto como una nueva etapa que me gustaría también que como iglesia vivamos cada día estando dispuestos, viviendo dispuestos a pagar el precio, que significa seguir a Jesús. Dios es amor, Dios es justo, Dios está ahí, pero requiere nuestro esfuerzo. Y esto es la parte que no nos gusta y luchamos con nosotros mismos porque no nos gusta sacrificarnos, porque no nos gusta esforzarnos. Precisamente ahí Dios se glorifica en tu vida. Amén. Gracias.